Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer volver a estar en contacto por este medio y la posibilidad de estar grabando esta conversación, esta segunda conversación que vamos a tener con Bernardo Blechmar. La mayoría de ustedes lo conoce porque ya hemos tenido una conversación con Bernardo y ha tenido una importante repercusión. Así que aquí estamos de nuevo para conversar sobre un tema que seguramente a ustedes les va a interesar tanto como a nosotros en el desarrollo que vamos a hacer. Así que lo primero que quisiera hacer es darte la bienvenida, Ver, un gusto, agradecido que estés aquí, que te hayas tomado este tiempo para conversar. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Alejandro. Y la verdad, creo que la conversación que podamos tener simplemente es la posibilidad de aprender juntos, porque en definitiva uno no sabe exactamente nunca qué es lo que va a decir hasta que la está planteando, escuchando, diciendo y danzando con esa situación. Así que gracias por la invitación y adelante, me parece que estamos bárbaros para poder hacerlo. Qué bueno, así es un arte, o al menos así lo planteamos nosotros como conversación. Algunos me preguntaban el otro día respecto a la primera entrega, después de haberla visto y lo contentos que estaban de esta conversación, me preguntaban quién era Bernardo Blechmar para mí. ¿Qué te une? Me preguntó una persona muy lindo a Bernardo Blechmar. Y entonces nadie tiene una respuesta preparada para eso, tal cual como vos lo estás diciendo. Y yo le decía que a Bernardo me une una amistad, esa amistad que se basa en el lazo elegido, ¿no? Creo que el Mm, vínculo de la amistad es sí, una, para mí, de las más instancias más hermosas de la vida, porque es donde la elección realmente es pura. Nadie te impone un amigo. No, el amigo no es así es. filial, el amigo no viene por Sí. lazo político. Así que me une una amistad. Bernardo Blechmar es un ser humano, un sujeto, como nosotros decimos, apasionado y apasionante por el fenómeno humano. Es muy generoso. Yo he vivido muchas experiencias con Bernardo a partir de su generosidad. Otra de las cosas que me unen con Bernardo, para aquellos que se suman a esta conversación y lo empiezan a conocer ahora, es una persona de profunda reflexión, de profunda reflexión. Y lo interesante que aprendí con Bernardo es la reflexión en el alto de la acción. Esto no es que reflexiono aislado, sino que en el hacer reflexiono, y esto le da una distinción a la reflexión haciéndola más práctica, más real, más humana. Las conversaciones individuales con Bernardo son únicas. Y otra de las cosas que me une con Bernardo es, una vez más, esta relación elegida de aprendiz maestro, de discípulo maestro. Cuando a mí me preguntan respecto a la facilitación, yo suelo traer a la conversación que yo me acerqué al mundo de la facilitación, pude observar el mundo de la facilitación, el horizonte de la facilitación, en un Bernardo Blechmar facilitando, siendo facilitador. Y él fue el que me abrió las puertas a este mundo que después fuimos profundizando, fuimos dándole epistemología, práctica, al punto tal que hoy tenemos una asociación de facilitadores profesionales en la República Argentina de hace ya 3 años, con más de 2.000 integrantes, con relaciones con otros países. Bueno, gran parte de la semilla de la facilitación profesional tiene que ver con Bernardo. Y aquí estamos, Ver. Quiero proponerle a los oyentes, a los Mm. que están viendo, este camino que hemos hablado con vos, de una especie de algún paso para ir siguiendo, y en el sentir de Machado, ¿no? Un camino que no conocemos, que haremos camino al andar, y como bien decías vos, No, tenemos la idea de lo que queremos conversar, por supuesto algunos antecedentes, pero no tenemos un discurso armado para compartir, porque entiendo que hablando de la grieta, tener un discurso armado sobre la grieta es ubicarse en un lado de la grieta probablemente. Entonces, la idea que le queremos proponer es un camino respecto a este tema de la grieta. Hice una nota, a ver, hace unas semanas atrás en Infobae, y la periodista en un momento me hace una pregunta muy interesante, me dice algo así como, ¿usted cree que uno de los peligros del COVID-19 pueda tener que ver con una extinción biológica? Y yo le contesté, le digo, no tengo la menor idea, ni cerca de poder responder eso. Lo que sí me parece que estamos, entre comillas, más cerca de una extinción social por la grieta, que es diferente a una extinción biológica. Y por supuesto que
hoy la grieta, ¿no? Que ha vuelto a instalarse en la agenda mediática, en la agenda política y quizás lo que más me inquieta a mí en la agenda cotidiana. Ya la grieta para mí ha superado la cuestión política y es una cuestión ya social. Entonces yo le decía a la periodista que hay que, como voluntad, como compromiso, hay que prestarle atención a este fenómeno social, en virtud que probablemente tengamos más riesgos de extinguirnos por grieta que por COVID-19. Entonces me preguntaba, ¿y cuál sería un ejemplo de una extinción social? Y yo le decía que cuando empezamos a tener menos sociedad que más sociedad. El ejemplo de lo que pasó estos días en el Congreso es una idea de lo que podría ser la grieta causando extinción social. Tenemos menos Congreso que más Congreso. Cuando la grieta comienza a meterse en los lugares más cotidianos, ¿no? Entonces, la propuesta que queremos hacerles a ustedes con Bernardo, que vamos a avanzar y en segundos nomás le daré la palabra a él para empezar a reflexionar juntos en esta propuesta de hacer camino al andar, son 3 movimientos, ¿no? Lo primero, acercarnos a procurar comprender, hacer un relevamiento de ciertos antecedentes de la grieta, algo así como esta grieta que hoy estamos poniendo en el lenguaje y especialmente viviendo y muchas veces sufriendo, ¿de dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son esos probables antecedentes? Yo creo que la grieta, como decía, es un fenómeno sociológico y como tal puede tener rasgos educativos, políticos, económicos, antropológicos, filosóficos y biológicos inclusive. Después lo segundo es hacer una lectura de dónde estamos, no solamente dónde venimos, sino dónde estamos. Y lo último, una propuesta de superación. Para empezar con la primera parte de este relevamiento, quisiera contextuar la reflexión en un pensamiento de Heidegger, cuando él habla de que este concepto, que él habla del Dasein, ¿no? El ser ahí. Él dice, estamos lanzados, Arrojados ahí. ahí estamos, y él en una especie de ontología de la responsabilidad, dice el ser humano que está ahí, ¿no? Lanzado, que está en esa existencia, que ni siquiera elige esa existencia, sino que está como lanzado, sí busca hacerse cargo de esa existencia para que en este juego de ser, dice Heidegger, no corra un riesgo extremo de dejar de ser, ¿no? Sino que se haga cargo de su existencia. Entonces, él habla de este Dasein, que estamos ahí, como recostados, como se dice, como lanzados a esa existencia, busca hacerse cargo, y él trae una distinción muy interesante donde dice que este hacerse cargo parte de lo que él llama el sorgé. Este sorgé, que es una traducción, podría ser, en inglés es concern, que en español sería preocupación, pero tiene una connotación negativa. Una traducción más neutra sería inquietud, interés, en el decir... Como compromiso. Sí, bueno, ahí está. Hay una diferencia entre inquietud, concern y compromiso, en virtud de que nosotros podemos tener una especie de inquietud, interés, pero no comprometernos para hacernos cargo de esa inquietud. Ejemplo, atrás a mi derecha vos vas a ver un ukelele. Yo lo compré este ukelele hace años en un viaje, me apasioné de ese instrumento, mi hijo es músico profesional, y resulta ser que siempre tuve la inquietud. Esto es como el interés, como en el decir de Spinoza, el deseo desde la realización de una satisfacción, pero nunca me comprometí a aprender ukelele, hasta que llegó la cuarentena. Y hace 2 meses estoy tomando clase. Entonces, la distinción al menos que presento entre inquietud, concern, y compromiso, commitment, es que el concern, y lo diría Heidegger, este sorgé que él habla, es la manera de acceder en la interpretación a hacerme cargo de ese Dasein, de esa vida. En otras palabras, ¿cuáles las inquietudes, los intereses? ¿Qué hay detrás de la grieta en términos de disparadores? Entonces, quería inicialmente contextuar este relevamiento de la grieta en qué es lo que le interesa a los que viven, promueven, conversan sobre la grieta, desde ese lugar, más allá, por supuesto, esto es una idea original que doy como origen y vos la complementarás, la cambiaremos, veremos lo que hacemos, así que, ¿de dónde venimos ver con esta grieta? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece? No, primero es interesante el abordaje que estás haciendo, porque sin duda alguna habla de tu
cercanía a todos los temas de complejidad. Mm. Y la complejidad se caracteriza, por lo menos en mi mirada, básicamente por tres dimensiones. La dimensión de la cantidad de variables que se juegan en un fenómeno complejo, la diversidad de esas variables y la cuota de incertidumbre que está ahí. Entonces, cuando analizás un fenómeno como la grieta, vos traes una reflexión filosófica, en este caso de Heidegger, y uno podría traer varias dimensiones, por ejemplo, una dimensión histórica. Claro. Nosotros estamos acunados en un fenómeno de grieta desde el mismo momento que se dio origen a la nación como tal. Históricamente la guerra civil en la Argentina, unitarios, federales, conservadores, liberales, el Partido Radical, los golpes militares, son un linaje de grietas en profundidad total de cómo hemos sido acuñados en lo que uno podría llamar nuestra historia. Obviamente peronismo, antiperonismo, todas esas dilemas que de algún modo fueron planteando, fueron también generando algo de un modo de ser y hacer culturalmente hablando. Pero cuando vos traes este tema, yo quiero colocarlo también en clave contemporánea, en clave de la Argentina de hoy, y a mí me parece que es excelente la elección del tema porque, en mi opinión, justamente es en mi agenda el punto número uno. Y uno podría decir, pero el punto número uno puede ser la pobreza, la inequidad, etc. Claro que sí, pero estos son consecuencias de cómo resolvemos ese tema. La grieta es un atentado a la inteligencia. Wow. La grieta es un atentado al pensamiento emancipador. La grieta es lo que mueve más a la posverdad, a la emocionalidad, que a esa inclusión entre emoción y pensamiento para encontrar soluciones a situaciones complejas. La pobreza, la inequidad, los temas de género, los temas de trabajo, los temas tecnológicos, son temas complejos. Ahora, no se puede resolver un paradigma de complejidad con un fenómeno de simplicidad y más aún de banalidad como el que trae la grieta, que intenta defender la facción por sobre la complejidad que tiene la resolución. Mientras estemos en clave de grieta, nuestra capacidad como sociedad para enfrentar los problemas complejos que tenemos se reduce al mínimo posible. Y esto quiere decir que frente a un fenómeno complejo, vos respondés con blanco-negro. En un artículo que yo te pasé hace unos días, había dicho algo que sintetiza la grieta, y que dice: todos los sí son para nosotros, todos los no son para los otros. Entonces, mientras vos pienses que todos los sí son para nosotros y todos los no son para los otros, no hay problema que resista o que busque una alternativa. Entonces creo que la elección misma del tema, Alejandro, es un acierto, porque estamos frente a lo que uno podría llamar el laboratorio donde se resuelven o se complican, no complejizan. Porque lo complejo tiene que ver con lo que hablamos. Lo complicado es agregarle la grieta a tratar de resolver la complejidad. Nosotros somos complicados, no complejos. Claro, claro, claro. Y entonces nos pasa, claro, ¿cómo vas a resolver el tema, por ejemplo, de la ocupación de tierras, que es un tema complejo, por ejemplo, como el que estamos viviendo ahora, en donde se mezcla inequidad, marginalidad, violencia, propiedad privada, derecho de uno, derecho de otros, que es un tema complejo, no es blanco-negro. A ese tema, ¿cómo lo planteás? ¿Cuándo? Depende de quién lo diga, de qué lado de la grieta lo diga para darle o no la razón o la escucha, ni siquiera la razón. Esto es, si lo dicen los otros, ni escucho, solo respondo y reacciono. Si lo dicen los nuestros, desde ya aplaudo, sin razonar ni escuchar. Bajo esa situación, nuestro destino como país se ve seriamente complicado, no complejizado. Claro, Complejos somos todos. tal cual, Entonces tal me cual. parece que la misma elección, colocar en la agenda
cómo, entre comillas, superar esto que es una verdadera barrera al pensamiento y a la libertad de pensar. Bajo la grieta se incluye una censura que no viene de arriba hacia abajo. La censura ya se instala en lo que supongo que aquellos que están dentro de mi campo pueden o no decirme. Un filósofo famoso, Youth, que lo trae básicamente, lo planteaba, la verdadera valentía no es debatir con los que piensan distinto. La verdadera valentía es debatir con los que piensan supuestamente igual que yo. Claro. Pero cuando esto ocurre, el mote es de traidor. Frente a la grieta no existe pensamiento, existe lealtad y traición. Mm, Y entre lealtad y traición no hay pensamiento, hay solamente abanderamiento. mm. Entonces ahí Interesante. tenés un nudo muy, muy importante para desatar si es que queremos encontrar alternativas de superación social. Por eso adhiero a esta idea que no sé si es de extinción, pero sin duda de degradación social, en Mm. términos de lazo, en términos de articulación como comunidad. Y entonces me parece que ahí tenemos que dar, yo diría, un campo de conversaciones, ni siquiera diría de debate como si fuera una guerra, Claro, sino un tema de conversaciones que abra posibilidades, no que establezca otra orilla de grieta. qué interesante. Y sin duda es complejo, ¿no? Sin duda, qué interesante. Hmm, La grieta ofensa a la inteligencia, decís. Límite, Absolutamente. barrera al pensar. Suelo decir en este desarrollo, ver que estábamos haciendo y que te compartí antes de grabar, de ontología de la complejidad, que suelo mencionar como casi como un axioma, ¿no? Esta idea axiomática filosófica que es tan obvia que no requiere comprobación. Esto es el axioma, ¿no? Como decir, la casa es más Claro, grande que la claro. habitación, obvio, el todo es más grande que una habitación. Y planteo casi en términos axiomáticos, algo parecido a lo que dijiste recién, por no decir igual, que no existen decisiones simples para situaciones complejas. Esto que decías, Obvio, ¿no? claro, La complejidad claro. caracterizada por múltiples variables, no por una o dos, como los sistemas simples o un mundo blanco y negro, por la diversidad de esas variables. Y decías la incertidumbre que se da en otro elemento de los sistemas complejos que tiene que ver con que los sistemas complejos, a diferencia de los sistemas simples, que tienen pocos elementos y baja estructuración. En un sistema complejo, la estructura de un sistema complejo está dado por lo que acabamos de decir y el movimiento de interrelación e interacción entre esos elementos que componen la estructura. Esto es cómo juegan entre ellos. Y lo interesante es que cuando nosotros tenemos un sistema complejo que es per se vivo, ¿no? Que no tiene claras referencias de límites, que tiene un intercambio todo el tiempo de flujos que emigran e ingresan, ¿no? Que son exportados e importados de materia, de información, de energía. Cuando esa complejidad se expande, y ni hablar en una sociedad actual, contemporánea como la que estamos, donde no hay ya ninguna duda que la sociedad ha ido hacia el espacio de lo complejo, a diferencia de las sociedades de una física más clásica que pensaba que teníamos los elementos comprendidos para explicarlo, hoy no se puede explicar. Otra de las cualidades de los sistemas complejos es que dado la multiplicidad de variables, Morán habla de que lo complejo se caracteriza por lo cuantitativo, esto es cantidad de variables por su interacción, por esta cuestión de incertidumbre, de imprevisibilidad. No podemos hablar de ciertas cosas. ¿Quién iba a hablar del COVID hace un año atrás o un año y medio atrás, de un 2020 como este? Por lo tanto, lo que no podemos prever, ¿no? Esta idea de que no podemos verlo con anticipación, no podemos hablar de aquello que no vemos. Entonces, es impredecible a partir de que es imprevisible también. Y aparece un elemento no menor en la complejidad, que es la fricción. Esto es, se supone y se
anticipa mayor fricción en la complejidad. Por lo tanto, esa mayor fricción no es para ser juzgada, ni criticada, ni tratada de negar, sino necesita ser aprendida a gestionar. Era un escritor colombiano, Estanislao Zuleta, que él decía de los colombianos que iba a ser muy raro que llegasen a una situación de paz porque el De colombiano per paz. se, él rechazaba el conflicto. Y si yo no aprendo a gestionar el conflicto, entonces la grieta es funcional a quienes no se quieren hacer cargo de la complejidad. Así que en este sentido, el tema de la complejidad como sistema es interesante y gracias que lo hayas traído así, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la gestión de una pandemia imprevisible y por tanto impredecible, que la queremos gestionar la mayoría de las veces con decisiones simples. Este es un tema, porque en una mesa que no tenés mirada compleja, pensamiento complejo, abordaje complejo con todas estas cosas que estamos diciendo, la grieta de alguna manera se establece, se impone. Yendo a este tema, buscando alguna profundización en el pensamiento, ver de los ciertos antecedentes de esta grieta. Yo decía, hay aspectos para mirar desde la complejidad. Pensaba en la educación, ¿no? Claro, si nosotros hemos tenido en los últimos 300 años una educación basada en el racionalismo, pienso, si hemos tenido un perfil político aspiracional de la política como espacio de acceso al poder, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, el poder hay que tomarlo, ¿no? Hay que agarrarlo, como si el poder estuviese ahí. Una vez que yo tengo el poder, puedo hacer, en vez de tener el poder antes. Entonces, cuando yo tengo el poder, ya soy diferente al otro, pero no el diferente de la diversidad, sino el que se opone al que no lo tiene. Si pienso en términos económicos, ¿no? De una matriz que Bauman diría en esta sociedad líquida de un consumismo que no tiene ya fronteras, ¿no? Que no tiene límites. Podríamos llamar un capitalismo insensible, un capitalismo rapaz. Si me pongo a pensar en lo antropológico, ¿no? Esta persona que evidentemente tiene una antropología de supremacía, ¿no? De fuerza, de gana tal que tiene ciertas cosas y el otro pierde. Si pienso en lo filosófico, de decir mundos en blancos y negros, mundos deterministas, causalísticos, y finalmente, si pienso en una biología donde tenemos un sistema nervioso central que vive en la supervivencia, cuando miro complejamente, tenemos varios antecedentes o elementos para que vengan a darle alguna especie de mirada comprensiva de la grieta para ver, esto no es algo que salió un repollo. El ser humano está medio constituido genéticamente, socialmente, económicamente, biológicamente, antropológicamente, educativamente y políticamente para separarse, no para unirse. Sí, no sé si me parece que nos puede llevar a esa situación. Creo que justamente dentro de la complejidad, bueno, todas las acciones son acciones sociales. Hablar es una acción social. Educarse es una acción social. Pensar es una acción social. Vos pensás en general con otros. Lo sepas o no, a Claro. veces, como decía Bachelard, se piensa contra otro, que es una manera de pensar, o se puede pensar con otro. Entonces yo creo que, sin embargo, la constitución del ser humano es una constitución social, nos lleva siempre a incluir al otro. Y lo que demuestra en todo caso ciertas experiencias, inclusive antropológicas, niños lobos, etcétera, todas esas experiencias, que sin ese otro, nuestro criterio de supervivencia puede ser biológico, pero no humano. Digamos, en griego hay dos palabras que de algún modo se separan. Una es zoe y otra es bio. De zoe viene zoología, que es lo que de algún modo uno de los filósofos contemporáneos, como Roberto Espósito, llama la vita nuda. Es decir, la vida desnuda es zoológica. Eso es vida, es la vida de una planta, de un
inclusive hasta de un animal. En cambio, bio es una vida con narración, una vida con otro. Para nosotros, en nuestro castellano, tenemos la idea de que vida es una sola palabra, por eso existe esa expresión que dice, esta vida no es vida. Si no puede ser, esta vida no es vida. Pero sabemos que estamos diciendo que cuando decimos que esta vida no es vida, es porque nos falta una palabra para nombrar la característica de vida plena, de vida con otro, de vida con sentido, de vida con narración, que tiene un tipo de vida, y no solamente la supervivencia. No es solamente una vida que busca alimento, agua y aire para vivir, sino una vida que quiere tener un sentido aunque nunca lo encuentre. A lo Camus. Camus es el filósofo justamente que nos dice lo que mata no es tener o no sentido, sino buscar continuamente que haya un sentido. Y la verdad es que las cosas se van planteando, vos te vas planteando cosas, pero no hay un sentido. En ese caso, por supuesto, es una controversia con la narración religiosa, que define que hay un sentido final, que es el más allá. Pero más allá, más acá de esto, yo creo que hay un tema que está íncito en la condición humana, que es la vida con otros. Y la vida con otros me parece que nos plantea un desafío eh, que tiene que ver con esta grieta, porque esta grieta plantea una vida contra otros, no una vida con otros. La grieta se sostiene en que mi identidad se constituye en oposición a otro. Y es una identidad bastante lábil, porque diluido ese otro, se diluye mi propia identidad. Claro. Por eso hay que buscar continuamente un otro enemigo, no por el otro enemigo, sino para reforzar mi propia identidad. O sea, si mi identidad se constituye en contra tuyo, ahí viene Hegel casi como la dialéctica del amo y el esclavo. Claro. Yo soy amo, en tanto vos sos esclavo. Y solo soy amo si vos sos esclavo, pero ahí viene el poder del esclavo. Vos sos amo porque yo soy esclavo. Yo soy el que te estoy haciendo amo. Ese juego dialéctico es el que se constituye en la grieta. Existimos en contra de un otro que tiene que existir para que yo tenga un sentido. Y ahí vas a encontrar desde la grieta, en este sentido político, a de las más terribles segregaciones contra judíos, negros, mujeres, indígenas, pueblos originarios. De algún modo es ese otro testimonio de que yo existo. Ahora, en ese sentido, digo, yo creo que estamos en un momento donde, fíjate vos, en un clima donde necesitamos, y acá hay que diferenciar, me parece, por lo menos a mí, la grieta de la diferencia. Yo creo en la diferencia. Creo que el enriquecimiento se da a partir de esa diversidad. Y no me asusta la conversación con el diferente. No me asusta la interpelación que tenemos cuando alguien te ofrece algo distinto. Es más, lo requiero. A nivel de equipo, y esto por favor casi tendríamos que hacer una especie de paréntesis para que no se difunda, pero alguien brutamente dijo alguna vez, en un equipo donde 5 piensan igual, hay 4 que sobran. Muy bueno. Digamos que saquemos esto para no ponerle tanta dramaticidad. Pero un poco la idea es, si somos No lo voy comunidad, a editar, es Ver, para no lo voy a editar porque No, claro. de esta No. conversación. Esta es la gema, el regalo de esta conversación. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Porque digo, en ese caso necesitamos, y hay un viejo, maravilloso, hay un viejo dicho en Yiddish. Yiddish es la lengua que los judíos de Europa Oriental acuñaron como una suerte de dialecto que incluye varios, y es un idioma riquísimo que se ha perdido con el tiempo, aunque ahora se está rescatando.
Pero en Yiddish hay un dicho que dice, la mano tiene 5 dedos y ninguno de ellos son igual al otro. Claro, claro. Entonces, diferenciemos pensamientos diferentes, hasta opuestos sin duda alguna, y tampoco hagamos del consenso una suerte de nuevo ídolo, porque también hay decisiones Muy que se bueno. toman sin consenso y porque se juegan en, como vos señalabas, en el poder democrático de la mayoría, de los poderes de los... Porque si quiero llevar un proyecto a cabo, una cosa es conversarlo, discutirlo, tal vez oponerme, y obviamente en algún lugar tiene que haber una decisión. Decía Guillermo O'Donnell, el padre de María, politólogo de Fuste, decía, si no podríamos entrar en una sociedad de eterno empate. Claro. Vos pensás una cosa, yo pienso otra, y como hasta que no nos pongamos de acuerdo, no avanzamos. Suma No, cero, ¿no? Claro, al final es suma suma cero. cero, Claro, exacto. claro. Exacto. O sea que va a haber situaciones de tensión, de fuerza, de conflicto, de mayorías. Ahora el tema es cómo llegamos ahí. Se incorporando toda la riqueza que tiene la diferencia, Qué interesante. legitimando al otro, como decía Maturana, como un ser diferente en su legitimidad, o lo que podríamos llamar el extremo de rodearnos siempre de los mismos que pensamos igual. Y ahí surge el fundamentalismo como situación extrema. El fundamentalismo abre una zanja en la cual de un lado estamos nosotros, en general los buenos, y del otro lado los malos. En general los malos. Y cuanto más nos acercamos al convencimiento entre nosotros, más se crea la semilla del fundamentalismo, que es la negación total del ser humano en tanto ser humano, original, diferente y con un pensamiento en libertad. El fundamentalismo es la oposición a la libertad en tanto ser humano, en tanto constituyendo, como Buber diría, de un ser único y diferente, Qué y en interesante. esa conversación, ¿no? Qué Por interesante. eso, nuevamente, señalo lo importante que es que hayas traído este tema, porque no es un tema solo político en el sentido de River y Boca, No es solo estar política. de un lado o del otro. Está en juego nuestra posibilidad de movilizar la inteligencia instalada en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra gente, para encontrar a la complejidad del mundo con el que tenemos que danzar las mejores respuestas que tenemos. Y tuvimos un pequeño ejemplo que yo señalo, lo estamos perdiendo, pero en el inicio de esta Sí, pandemia, sí, yo me acuerdo de nuestra otra sí. conversación, yo conocía, gente se pusieron de acuerdo, llamaron a los científicos, que no eran los que saben todo, pero son los que le agregaban un nivel de conocimiento de cierta experiencia. Entonces estaba la palabra política, la palabra científica, le faltaba, a nuestro modo de verlo, hemos conversado, la palabra social, psicológica, que hablara de esa complejidad para sostenerlo. Pero hubo un Total. buen comienzo. Sí, Está deshilachando, esto es como, ¿te totalmente. acordás el cuento de la rana y el escorpión, no? Sí, sí. Tarde o temprano. Otra vez está en mi naturaleza picarte de nuevo, aunque me muera yo con vos. ¿Qué quieres que haga? No lo puedo evitar. Es mi No lo puedo, naturaleza. no Claro. lo puedo. Qué La va. grieta forma parte de una cultura. Por eso es tan difícil desarmarla, es una creencia. Bueno, esta era parte Y de es la conversación que quería primero abordar contigo para después pasar a la actualidad, ¿no? Me encanta conversar, nos encanta, creo, los dos conversar, sí, dado que totalmente. tenemos esta danza. Pensaba recién en un momento cómo yo te presento el tema y desde dónde inicialmente tenso la cuerda y cómo vos lo levantás, y pensaba en esta reflexión tan disruptiva de Pascal en su momento, cuando atrapados en una física clásica y lineal, ¿no? Bien newtoniana, bien causa-efecto, viene y dice, donde las partes eran como lo único, ¿no? Y explicaban el todo siempre, ¿no? Partiendo de Descartes de ideas claras y aisladas para después llegar, ¿no? Claro. Y entonces viene Pascal y dice, momentito muchacho, dice, está bien,
Nosotros necesitamos comprender las partes para llegar al todo, pero cuidado que no podemos llegar a comprender las partes si no partimos del todo. Entonces él da Claro. esa recursividad que se acaba de dar, me parece, como solemos conversar nosotros en esta autonomía responsable, en esta libertad de ir enriqueciendo el pensamiento. Yo comienzo tensando la cuerda con respecto a los antecedentes, a lo histórico, al de dónde venimos, hablándote de las partes, ¿no? Es decir, che, ¿cómo juega lo económico, lo político, lo cultural? Me olvidé de poner un elemento que vos lo trajiste, lo religioso, lo antropológico, que son todos aspectos de lo sociológico, ¿no? Pero para después llegar desde esa mirada de partes a un todo, a una mirada más global de esta grieta. Y me encanta porque vos empezás desde lo global y después terminás haciendo una cirugía menor de la parte, ¿no? Porque cuando vos me respondés y me decís, y no perdamos de vista que nosotros somos inicialmente, dado que yo te decía, a partir de la mirada de las partes, es como que socialmente tendemos no a la unión, sino a la separación. Y vos me decís, sí, interesante, pero fíjate que nuestro punto de origen es el encuentro, es la socialización. Somos, como seres sociales, somos seres de acción conjunta. Partís de lo global, casi del ideal, y después bajás a la parte diciéndome, sí, pero para llegar a eso tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces, para abonar esta combinación de partes y todo, todo y partes, comparto e insisto, abono fervientemente esta idea de que el sentido del cual vos hablaste y tan hermosamente, ¿no? El sentido, más allá del sentido personal, tenemos un instinto que es un instinto gregario. Esto es Claro. un otro. Lacan diría, el otro es indispensable en la realización de uno mismo. No hay un uno sin un otro, no hay un otro sin un uno. Tenemos como esta cuestión lógica, al menos esperable, de que nuestra realización sea en una especie de cultura del encuentro, de una vivencia y convivencia. No es solo vivencia, es vivencia y convivencia. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo de pensar que por la única aspiración de vivir en conjunto, y socialmente como debería ser, no tener esta conversación que estamos teniendo, es decir, ¿dónde están ciertos antecedentes históricos, culturales y que están presentes de que impiden esta realización? Que impiden esta realización. Así que esta conversación me parece tan interesante. Y en un momento hablaste, me encantó esto que decís, grieta de la diferencia. Me hacían una entrevista la semana pasada y me preguntaba la persona, pero Alejandro, la grieta, ¿no puede ser conveniente en algún momento? Le digo, como no estoy abierto a esa conversación, ¿en qué instancia, por ejemplo? ¿Y no será que la grieta en Venezuela, por ejemplo, es lo que hace que el régimen, palabras que se atribuye al periodista, en Venezuela no haya hecho más desastres lo que hizo? Y digo, ¿a qué te referís con esa grieta? Y no, porque el pueblo, los líderes que evidentemente están en la vereda opuesta, porque piensan diferente, hacen que cierta estabilidad del país esté y no haya desaparecido. Digo, yo puedo escuchar lo que me estás diciendo, lo que sí quiero darte como devolución, y partiendo de tus propias palabras, cuando usás la palabra diferencia como sinónimo de grieta, me Claro. parece que como fenómeno la grieta tiene otra intención, tiene otra inquietud, tiene otro interés. La grieta tiene un interés per se. Distinto, le decía yo, y muy en línea con lo que vos estás diciendo, es la gestión de la diversidad, que es Claro. diferente. Lo diferente enriquece, es más, lo opuesto enriquece siempre y cuando nosotros tengamos un compromiso compartido. Para mí la diferencia entre diversidad y dispersión es que la diversidad es la gestión de lo diferente e inclusive lo opuesto, dado un norte compartido, dado una visión compartida de sociedad, de país, de relación. Vos y yo no pensamos 100% igual y ojalá nunca suceda eso, por más que tengamos Claro. un corpus de pensamiento muy cercano. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que vos y yo podemos compartir un norte, un horizonte,
conversado respecto a la relación del fenómeno humano, por ejemplo, y vos tenés una mirada que en algunos casos puede ser diferente a la mía, yo tengo una mirada diferente a la tuya, pero ahí la diversidad es una diversidad que construye. Ahora, ¿cuál es la dispersión? Desde mi punto de vista, la dispersión se da cuando esa diversidad no tiene un norte compartido. Entonces tengo que defender mi posición y ahí aparece la grieta. En una Argentina donde no tenemos, y esto ya va a tener que ver probablemente con el tercer momento que nos vamos a ir acercando, un norte, un diseño de país, una mirada de sociedad, claro, la diferencia se constituye en una posición a defender, a matar o a morir, porque yo creo que ese país o esa sociedad solamente se puede dar por ese lugar. Entonces, desde mi punto de vista, le respondía, la grieta, desde su intención de separación, no de encuentro, no termina de ser, ante la inquietud del periodista, un valor agregado. Distinto sería la gestión de la diversidad, que es lo que me parece que necesitamos aprender a profundizar. Así que, en este aspecto, como completar esta primera parte, decime, Ver. Pero tenés ahí otro debate que vos lo planteas y que abre otra conversación. La pregunta es, ¿puede existir un norte no compartido? Bueno, claro que puede existir, en Claro mi que puede existir. opinión. Sí, claro. Puede existir un norte compartido y ahí está lo que podríamos llamar el tema de, hay una discusión, una batalla, inclusive en términos, yo diría, metafóricos, por qué proyecto se juega. Así es. Lo voy a decir de este modo. Le voy a decir, para tomar un ejemplo muy, muy extremo, pero el norte de sociedad que tenía el nazismo, yo no lo podía compartir de ningún modo porque me excluía en la vida. Claro. Eh, entonces ahí hay un nivel de batalla, porque él te plantea un problema que se llama vos o yo, no hay lugar para dos, hay Claro. lugar para uno. Vos nombraste a Lacan. Lacan habla de lo imaginario básicamente porque en lo imaginario no hay lugar para dos, hay lugar para uno. Y ahí está una batalla por la existencia. Interesante. Entonces vos podés tener una situación en que el norte de una sociedad puede no ser compartido. Y se juega, y acá viene la democracia, que es la Claro. articulación de las diferencias. Bueno, ¿cómo se juega eso? En términos más concretos, vos podés tener un proyecto que hoy se llama neoliberal o tenés un proyecto que se puede llamar progresista o como quieras llamarlo, no importa, lo estoy poniendo como Sí, ejemplo. para poner una idea, Bueno, correcto. son dos proyectos de sociedad distintas. Ahora, aún en esos proyectos, honestamente planteados, estoy hablando ahora del proyecto, tal vez no haya tanta diferencia en la búsqueda final, y ahí coincide con lo que vos decís, porque son dos caminos para llegar supuestamente al bienestar de una sociedad. Ahí es donde se juegan la discusión por las diferencias, esto y no la dispersión como vos mismo lo planteás. Ahí es donde se instala, si se instala la grieta, es para la sustitución. Claro. Pero ojo, puede existir un proyecto que me excluya. El proyecto de una sociedad blanca en Estados Unidos o en Sudáfrica es un proyecto que no podemos compartir solo tramitando diferencias, porque es un proyecto de exclusión del otro. Claro. Claro, Entonces, claro. puede haber norte no compartido y ahí se instala una batalla en un sentido o en otro. Claro. Después tenés nortes compartidos con caminos diferentes. Y esto es muy importante, porque cuando hay nortes compartidos globalmente y caminos diferentes, la diferencia enriquece. La diferencia se abre como un espacio de intercambiar miradas y tal vez, como en todas las cosas, nunca haya una verdad del todo de un lado o una verdad del todo de otro lado. Y está el juego de las sutilezas complejas. Las sutilezas complejas es cuando yo bajo del acuerdo bobo. Beatriz Sarlo tiene una expresión hermosa hoy en nuestra Argentina. Ella dice, en los acuerdos sobre grandísimas cosas no vamos a tener ninguna diferencia. ¿Quién está en contra de la democracia hoy en la Argentina?
el 0,1%. Existen, pero ¿quién está en contra de la participación, en contra de la lucha contra la pobreza, en contra de la salud? Esos son acuerdos bobos, porque todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿dónde se legitiman las conversaciones por las diferencias? Cuando bajamos en los niveles más operativos. ¿Cómo llegamos ahí? Por eso para mí el tema del cómo a veces se constituye en un debate más interesante que el qué, porque ahí se juega qué camino elegís, etc. ¿Dónde se constituye la grieta? En la suposición de que el otro es puro enemigo, Claro, y que su, entre comillas, si tomo tu metáfora, extinción es lo que garantiza mi posibilidad. Es la negación de ser, aún en la confrontación, en las diferencias, en los debates, un enriquecimiento para mí. qué Por lo interesante. tanto, para ser más claro, aún no vale la pena escuchar a ningún periodista locutor que no piense como yo, porque lo único que estoy buscando en ese periodista locutor, libro o teórico, es la constatación de un pensamiento previo que es el que yo ya tengo. Y no challenguearme, no desafiarme a pensar con un otro que me interpela mis convicciones. Claro. Mira, fíjate, yo sugiero un video que hizo una colega llamada Guadalupe Nogués, muy lindo, se llama ¿Cómo usar esto? Porque todos tenemos opiniones, dice, hay opiniones leves, las opiniones leves son, che, qué calor hace, no, no hace tanto calor, ah, no, la verdad que no tanto, nada, podés cambiarla fácilmente, una opinión. Después hay opiniones intensas que de algún modo vos pensás algo que estás muy poco dispuesto a cambiar porque tiene que ver con una creencia importante, pero después hay otra que es más importante, dice ella. Son las opiniones que me constituyen en mi propia identidad. Y entonces dice, y en esto yo creo que es un hallazgo de Guadalupe, dice en algún momento, no es que yo pienso algo, sino que yo soy ese algo que pienso. Y cuando soy ese algo que pienso, cualquier cosa en contra es un ataque a mí, no a lo que pienso. Y creo que esas son las situaciones más peligrosas de la grieta. No pensar algo, sino ser ese algo que yo pienso. Claro. Ahí ya no hay espacio para la apertura. No, y hay Ahí un solo hay único espacio camino. para el ataque y la defensa. Claro, y sostener ese Hay un camino. único camino. Exactamente. Exactamente. Interesante esto que estamos conversando y que Entonces estamos ella dice, Sí, sí, adelante, te decía, adelante. te decía que interesante esto que estamos conversando y complementando en esto de las diferentes visiones. A mí me parece ver que las diferentes visiones y cómo vivir o desarrollar esas visiones dan sentido a la cultura de un encuentro, de diálogo, si nosotros, más allá de las visiones que tenemos diferentes, hay una visión compartida que abrace esta situación. Ejemplo, Venezuela, si venimos a este ejemplo que me hacía el periodista, y él me decía, la grieta es lo que puede hacer que los que hoy no gobiernan el país en un régimen autoritario, por ejemplo, puedan acceder al gobierno y hacer un gobierno más republicano. Mi punto de vista es diferente a ese porque yo no considero que la gestión de una visión compartida sea desde la grieta. Me parece que la visión de una visión compartida, aún en las diferencias, tiene que ser desde una visión que es más grande que esta visión individual, que es, por ejemplo, la visión de una república. Entonces, en ese sentido,
es donde cuando vos me traes el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, o de otros ejemplos que me traes, que los comparto plenamente, me parece que por supuesto yo no puedo, y de hecho elijo, no acompañar una visión, por ejemplo, si fuese Estados Unidos, de esclavismo. No la acompaño Claro. como país. Ahora, vamos a un ejemplo más cercano. Nosotros venimos de conversaciones, de intercambios de temas de interés y, permíteme la palabra, objetos de interés en nuestra sociedad contemporánea en la República Argentina, que te guste más a vos o te guste menos a vos, me guste más a mí o me guste menos a mí, se resolvieron de alguna manera o están en proceso de tratamiento en un marco de una visión más grande que es democrática. Tenemos temas muy sensibles, temas del aborto, por ejemplo, temas de lo que fue en su momento, ya con Alfonsín, del divorcio o el matrimonio igualitario hace poco tiempo. Y me parece a mí que lo interesante de esas experiencias, lo comparta o no lo comparta, es que se realiza el intercambio, el diálogo de visiones alternativas. Hay quienes creen que un país es más libre si se va por otro lado y un país es menos libre por ahí. Es ahí donde yo digo que más allá de la diferencia, de la mirada, inclusive te diría biológica, filosófica, de vida, de sentido, sean diferentes y muchas veces opuestas, hay algo más grande, que es lo que ampara la cuestión del diálogo de saberes y de diferencias que no necesita de la grieta. A eso voy yo. ¿Cuándo Sí, la grieta es necesaria? Cuando en algún momento hay algo, ese horizonte que dicen algunos autores, que está como perdido, ¿no? Y esto es uno de los temas donde ya vamos abriendo el espacio para... Me parece que hemos hablado los dos, hemos cubierto en esta dinámica tan interesante los dos primeros temas, ¿no? De dónde venimos y hemos hablado mucho del presente, ¿no? Ahora, en estos minutos finales, te quiero invitar, Ver, como para compartir también con quienes están escuchando y viendo este video, desde este relevamiento de inquietudes, no digo de causas, pero sí de sentires, ¿no? De dónde venimos con esto de la grieta, a un relevamiento actual de la grieta yo tengo una posición al respecto. Yo creo que la grieta no puede ser sustituto de gestión de la diversidad, desde ningún punto de vista. Me parece que la grieta es una tipología que lo que hace es profundiza el desgarro del tejido social. Por eso es que planteo esta idea de una voz que diga basta a la grieta, inclusive hasta hacer un error de separación en la pronunciación de la grieta, porque uno diría grieta, y yo digo gri, eta, ¿no? Como diciendo, hasta hay 3 letras de un lado y 3 letras del otro para decir, así es la grieta, que se da el lujo hasta de hacer una separación incorrecta, ¿no es cierto? Creyendo que es la claro. correcta. Entonces, en términos de pensamiento, me parece que necesitamos una conversación que nos permita no comprarnos la historia de que la grieta es propio de la diferencia. Ejemplo, Venezuela o tantos otros lugares. La grieta es una invención humana, desde mi punto de vista, impulsada por la supervivencia pura, casi te diría en un primer nivel de pensamiento bastante básico, y que nosotros, a diferencia de la supervivencia, y vos lo planteaste en tu reflexión, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos con la trascendencia. Pero no solamente pensar, y no solamente no pensar, ni siquiera saco el solamente, no pensar ver una trascendencia del más allá. Yo siempre hablo de la trascendencia del más acá, no del más allá. ¿Para qué me interesa la trascendencia del más allá? Que es legítimo que cualquiera de nosotros la pueda pensar. A mí me interesa la trascendencia del más acá. ¿Cómo hacemos para trascender, para no quedar en la inmanencia, ¿no? Del juego y el truco de la grieta que nos disgrega? Por eso hablo del desgarro del tejido social. Vos que sos muy deportista, viste que tenemos 3 tipos de desgarro, ¿no? El primero, donde se resiente la fibra, y vos decís, me tiró, me molesta, pero sigue jugando al tenis. El segundo, donde la fibra se separa y ya duele y hay un hematoma, y el tercero, donde las fibras se rompen. Entonces, yo planteo Claro. metafóricamente que estamos en un desgarro del tejido social y que, a diferencia de, como diría alguna institución hace años atrás, que estamos enfermos de violencia como sinónimo de que no hay salida, estamos muertos, yo no creo que lo nuestro sea una enfermedad terminal, no creo que la grieta sea una enfermedad terminal, sinceramente, creo que es un desgarro del tejido social y
cuando nos desgarramos, lo que dicen los profesionales y quien te atiende, los traumatólogos, los kinesiólogos, lo primero que te pido es que pares. Bernardo, no bajes a la cancha de nuevo hoy. Claro, Pará. claro. Entonces, de ahí es que mi lenguaje, que pretende ser generativo, como primer movimiento, decirle paro, basta a la grieta. Es como si por una semana, a ver, y ya nos metemos en el tercer punto, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el pensamiento? No la solución, ¿eh? En la complejidad no hay soluciones. La complejidad no requiere un carácter resolutivo. La complejidad lo que inspira es un relevamiento de la complejidad que nos rodea y, dado un atractor, superar la complejidad. Hay cosas que se van a resolver en la superación, por supuesto, pero hay cosas que no se van a resolver y que no necesito resolver. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que yo esté en aquella realidad, dado el atractor, eso que hoy necesitaba solución no la va a tener en esa realidad. Por lo tanto, la complejidad como enfoque disruptivo, lo que dice es una propuesta de relevamiento de la complejidad. No queremos solucionar la complejidad, a diferencia del mundo blanco y negro que queríamos solucionarlo, queríamos un mundo perfecto. El mundo es complejo, las relaciones son complejas, la política es compleja, la economía es compleja. Pensar en algún momento cuando un expresidente, y de nuevo, como lo dijiste vos hoy, no es una posición ideológica ni política, cuando hablabas de progresismo o hablabas de otro tipo de gobierno. Esto El tampoco es neoliberalismo. el neoliberalismo. Esto tampoco es una posición, esto es una reflexión del fenómeno humano. Cuando un presidente juzga antes de asumir la presidencia que el tema de la inflación es una demostración de una falta de capacidad de gobierno y que es una nimiedad, por decirlo de alguna manera, y la inflación no se resuelve ni se supera, eso habla de cómo queremos atender temas complejos con recetas simples. Entonces no tiene que ver lo que voy a decir con una cuestión de una inquietud de resolución, desde ningún punto de vista, pero sí de una propuesta reflexiva y práctica, no solamente filosófica, teórica, sino de pragma, de praxis, donde nosotros nos podamos hacer cargo del futuro en el cual queremos vivir, aunque sea un juego que lo perdamos, pero que tenga más sentido jugar un juego que elegimos que explicar el juego que estamos perdiendo. Yo digo, la grieta no necesita ser explicada, necesita ser superada. Y para eso me parece que lo primero es hacer un alto. Imagínate ver que haya un contrato social, distinción que hemos conversado con vos muchas veces, durante, por un mes, le digamos alto, basta a la grieta, donde empezamos a ser conscientes, no solo de decir lo que pensamos, sino pensar lo que decimos, donde empezamos desde ese alto a rediseñar nuestro comportamiento social. Me pregunto, ¿cuál sería la realidad de una sociedad que durante un mes le dice basta a la grieta? No solo política, sino también social. Dicho esto, ver, ideas de superación de la grieta, si las hubiese. Sí. Lo primero es cuando no tenés ese norte global Uh-huh. Norte global, me planteado encanta. como única opción y que me parece que es clave, yo diría que lo que nos tenemos que buscar algunos puntos de articulación ya. Muy bien. Y para mí, uno de los puntos, dos o tres puntos de articulación muy concretos. Hoy tenés 3 o 4 segmentos poblacionales que tendrían que articular medidas de articulación, de conversación, de disolución de la grieta en torno a eso. Por hay que entender qué pasa con médicos y personal de salud, qué pasa con las personas que están en situación de calle, qué pasa con los pibes marginados fuera de la escuela, qué pasa con la gente que ha quedado sin empleo. Para tomar, entonces yo diría, el primer tema es, olvidémonos de nortes globales, sociales, comunes. Elijamos objetivos concretos que tenemos que buscar la mejor solución en esta complejidad para atender esa emergencia. Tenemos una carta de la Sociedad de Terapistas Intensivas que nos dicen, Sí. estamos exhaustos. Ese es un tema que tiene que articular. Tenemos a los pibes, a los 6.000 o miles de pibes, no dije desconectados, que están fuera del vínculo y del lazo social. Sí. Ese es un tema. Tenemos gente que no tiene casa, hogar, laburo, comida. Esos son los primeros temas.
definir la agenda, sino a muchos años, la agenda de emergencia como comunidad. Porque como vos decías en el design, responsabilizarnos no solo por nosotros, sino por los otros. Entonces diría, dejarse de discutir lo que hoy no es centro y colocar el nudo donde hay que trabajar. Primer punto. El segundo punto que plantearía concretamente es, al pensamiento complejo tiene una llave que hemos perdido. Se llama la pregunta. Porque donde hay un discurso de otro, para que no haya una reacción, lo que se juega es, a ver, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo preguntar para entender, no para responder? Y ahí permitime una pequeña digresión, antes de ir a un tercer punto. La pequeña digresión, hace un tiempo recordé y después rechequeé. Paulo Freire tiene un librito que se llama Cartas a un maestro que quiere enseñar. Un maravilloso libro. Y Almodóvar, e hice un puente entre Paulo Freire y Almodóvar. Almodóvar tiene una película maravillosa que se llama Hable con ella. Paulo Freire, sin conocer a Almodóvar, y Almodóvar, sin conocer a Paulo Freire, se encontraron en una expresión. En la carta 7 de Paulo Freire y en la película de Almodóvar, la expresión es la diferencia de, en vez de hablarle a ella, hable con ella. Claro. Estamos acostumbrados a hablarle a los otros. Los maestros le hablan a los alumnos. Los directores le hablan a los maestros. Y en todo caso, Grandinetti, que quería acercarse a Rosario Flores en la película, le hablaba a ella. Y el enfermero le dice, no, hable con ella. En este caso no podía hablar, pero hablar con el otro es incorporarlo como lugar de valor y no solamente como escucha. Es decir, no solamente que el otro me tiene que escuchar. Hablar a otro es para que el otro me escuche. Y ahí viene lo que en clave de género se llama mansplain. Los hombres que le explican a las mujeres. Deja que te voy a explicar, le dicen. Como si ella no tuviera la capacidad de pensar. Déjame que te explique, porque vos no entendés, sería lo que viene. Hablar con el otro es ese ejercicio de incorporar al otro en la danza de esa conversación. La grieta le habla a, no habla con. Y eso es clave en esta posibilidad de alternativa que planteas. Qué interesante. Y la última cosa, y ahí quiero abrir un poco lo que planteabas, porque yo por lo menos vivo en esta complejidad sabiendo que no puedo capturar la totalidad de esa complejidad. Vivo con lo que podía llamar Lacan mismo, lo inacabado de lo que es. Y entonces me apareció hace un tiempo, y lo incluí en algunas conversaciones o presentaciones, una canción de Leonard Cohen. Leonard Cohen decía, en muchas cosas o en todo puede haber una grieta, pero también por la grieta se filtra la luz. Y esto también tiene que ver con que a veces se producen fenómenos que no son deseables, controlables, gobernables, pero que generan efectos determinados. Uno podría decir, y acá hay todo un debate sobre lo concreto, las Malvinas, un intento de esa dictadura que yo rechazo de todo nivel, la dictadura de los militares que llevó a una guerra, de esa guerra dolorosa con soldados con hambre, desamparados, y todo lo que conocemos con la valentía de luchar sin nada, pero de esa guerra, de ese combate, de esa grieta entre ese poder, a mi modo de ver, indigno del poder militar sobre una sociedad, se abrió que fue una grieta total.
se filtró la luz que abrió una democracia. Claro que en eso se jugaron muchas luchas de mucha gente, pero lo que definió que en el año 82 el gobierno militar tuviera que dejar su tremenda derrota de gobierno, no de la gente que estuvo ahí, de gobierno militar, la verdad es que no lo sé. Sé que por ahora tenemos que trabajar para desatar ese nudo de la grieta, y en eso comparto totalmente contigo, porque nos lleva justamente a nuestro menor nivel de inteligencia colectiva, a nuestro menor nivel de cooperación para jugarle a un mundo que se nos hace complejo, a nuestro menor nivel de trascendencia en nuestros hijos, porque no estamos encontrando soluciones. De hecho, está claro en sociología que la próxima generación va a estar peor que la nuestra. Y nosotros, yo soy un ejemplo entre muchos, estamos, entre comillas, económicamente, socialmente, mejor que nuestros padres. Pero nuestros hijos tienen el riesgo de estar peor que nosotros y así sucesivamente. Bárbaro. Necesitamos mucha inteligencia colectiva para encontrar esas vías. La grieta hace una barrera en el pensamiento, empobrece nuestra capacidad de encontrar las mejores ideas, como diría Borges, venga del lado de la mesa que vengan. Qué interesante. Ver, antes de compartir algunas reflexiones como para ir completando juntos de lo que yo humildemente aporto a esta construcción para superar la grieta, te hago una pregunta. Si mañana nos llamasen de, por decir un estadio, ¿no? Podría ser cualquiera, pero nos llamasen de Presidencia de la Nación y nos dice, Bernardo, Alejandro, hemos reflexionado, hemos escuchado lo que ustedes han propuesto y queremos pedirles que nos asistan en un proceso de facilitación para reflexionar, dialogar, pensar, encontrarnos con distintos actores sociales, políticos, sociales, que nos permita en esta pregunta que ustedes plantean dar un paso adelante en una construcción conjunta. Pregunta para vos que no pretende ser blanco y negro, pero sí una respuesta para los oyentes, especialmente los que están viendo. ¿Aceptarías ese pedido? Te voy a responder complejamente. Dale, Complejamente. dale. Yo participé, diseñé y facilité en su momento, en 2001, el Diálogo Argentino, que Correcto. fue una experiencia promovida inicialmente por el gobierno, la Iglesia Católica y Naciones Unidas, sobre la base de encontrar en ese momento, y participaron empresarios, políticos, credos inclusive, y ahí salió el proyecto Jefes y Jefas de Hogar. Yo te voy a decir, por eso digo dos respuestas. Una, es difícil que existan las condiciones para que eso ocurra. Es difícil cuando digo condiciones, porque condiciones de posibilidad son las que cualquier profesional toma para tomar algo. Es decir, qué condiciones de posibilidad tiene para generar algo distinto. Yo digo, las condiciones de posibilidad son extremadamente bajas, culturalmente, políticamente, económicamente, por las presiones que existen. Pero a lo largo de toda mi vida, nunca he rechazado, aún en una situación de condiciones de posibilidad inexistente, el intento. Acostumbrándome a que muy probablemente el intento corra un poquito la vara, el límite, aunque no llegue a destino. Tengo en mi lista de tareas cantidades de centímetros que se han corrido y de escaleras que no hemos podido subir del todo. Y como diría un maestro de hace muchos años, que era Gregorio Klimoje, uno de los epistemólogos argentinos más importantes, ciencias exactas, me anima el optimismo metodológico, donde, donde uno pueda correr un centímetro, el límite que hasta ese momento teníamos, se abre, como diría alguno de nuestros maestros, un nuevo posible. Interesante. Bueno, si fuese esa imposibilidad posible,
sabé vos que yo te voy a acompañar. ¿Eh? Y te voy Allá a estamos los dos. No estaré. acompañar, se llama, lo aprendí de mi pareja y me costó en mi deconstrucción. No hay acompañamiento, se llama juntos. Está muy bien, pero permitime Cada vez mantener. que yo aprendí eso, te digo que me llevó tiempo. No, pero es un dominio diferente. Dejémoslo separado, que, viste que, como dice Morán, ¿no? Morán dice que uno de los grandes temas del mundo blanco y negro y simple, que la complejidad supera, es que en el mundo blanco y negro, lineal, causalístico, determinista, nosotros lo que está separado lo queremos unir, y lo que está unido lo queremos separar. En la complejidad aprendemos a convivir con lo separado como separado y con lo unido como unido. Habrá cosas que están separadas que hay que unir, por ejemplo, la grieta, por ejemplo, sí, pero Claro, permitime claro. dejar separado el dominio de tu pareja con este dominio donde yo te sigo no solo amando y valorando como amigo, sino reconociendo como el maestro, y no el único, pero uno de los maestros más importantes de mi vida, y en ese sentido, permíteme usar la palabra, para mí sería un placer y un privilegio acompañarte, como tantas veces lo he hecho. Y después, por tu generosidad, lo hemos visto en tantos lugares, por tu generosidad, después danzamos juntos, y como alguna vez me dijiste en tu comentario, me dijiste con total sinceridad, Alejandro, no es sencillo danzar conmigo y compartir un frente, un escenario. Y con vos lo hago con mucho placer. Me dijiste una vez hace muchos años atrás. Así es, ¿No? claro que sí, Sí, totalmente. y entonces desde ese lugar seguramente danzaremos juntos y disfrutaremos eso, Qué pero gusto. permitime mantener el espacio de que yo te acompañaría. Y si me llamaran a mí para hacerme la propuesta a mí, yo les diría, bancame que hablo con Bernardo. Entonces te llamaría a vos. Bueno, y ahora mi mirada. Vos sabés que desde el pensamiento complejo, desde la complejidad, hay también una resignificación de la totalidad por la globalidad. La complejidad no tiene aspiración de totalidad, pero sí tiene compromiso de globalidad, que es muy diferente, porque la totalidad conlleva un compromiso, una inquietud. Volvemos de nuevo al tema de la inquietud, de entender el todo y cada una de las partes. La globalidad es diferente. Tener una mirada global del fenómeno es distinto a entender la totalidad del fenómeno. Entonces me parece que hemos tenido una conversación global sobre este tema de la grieta. Mi reflexión y aporte, que va a tener que ver con lo que vos estás trayendo, adhiero totalmente a lo que estás trayendo, simplemente, y me parece que ambas miradas van a enriquecer algo global. Yo tengo alguna, no secuencia, no caída, sino una propuesta que para mí aparece como natural desde el fondo hacia el frente, diría, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me parece que es importante para poder superar esta grieta es pensar en términos de emocionalidad o combustible para todo lo que hagamos. Y ahí me voy a Maturana y voy a hacer uso también del arte, como la complejidad plantea Maravilloso. la mirada, plantea la mirada de distintos niveles de realidad. El mundo blanco y negro, este lineal, es como que vivíamos en un solo nivel de realidad, ¿no? La complejidad dice hay distintos niveles de realidad. Está lo social, está lo humano, está lo espiritual, está lo político, está lo antropológico, está lo artificial, está lo estético. Y dentro de lo estético aparece el arte. Así que me voy a ir de la biología al nivel de realidad estético. Voy a traer un cantante para esta reflexión. Para mí, el Buenísimo. combustible necesario para que esta maquinaria avance es el combustible del amor. Pero no el amor, viste que los Mm, griegos separaban el amor en tres grandes categorías, ¿no? El amor, digamos, más erótico, más reservado a una instancia, el amor más de fraternidad, de encuentro social desde el punto de vista de el fileo, ¿no? La Filadelfia, el amor fraternal, y después el amor más sublime, más elevado, que lo dejaban para otras categorías. los dioses. Ninguno de esos tres. Voy a hablar del amor que plantea Maturana, que es el amor de naturaleza biológica,
que el amor de naturaleza biológica para Maturana tiene que ver con esa emocionalidad que empieza a estar presente desde alguna instancia de inquietud y después de compromiso para el encuentro. Maturana dice que la sociedad corre serios riesgos porque inicialmente lo que falta es el tejido de encuentro en el amor biológico. ¿Qué es el amor biológico? Es la aceptación del otro como un legítimo otro. Ni siquiera, dice Maturana, interesante, Bernardo, en una vuelta de rosca que Maturana hace de sí mismo. Porque Maturana comienza diciendo que tenemos la tarea de legitimar al otro, y él mismo después reflexiona, y esto me parece que es genial, 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 cuando él honra su pensamiento que dice que hay 3 derechos inalienables en los seres humanos: a tener una opinión, a expresarla y a cambiar esa opinión. A tenerla, a expresarla y a cambiarla. Y él dice, momentito, ¿quién soy yo para legitimarte a vos? Vos sos legítimo per se. Qué interesante, ¿no? Él dice, el otro es legítimo per se. ¿Qué me queda a mí desde esa aceptación de su legitimidad? Elegir si voy a coordinar o no coordinar acciones, porque vos sos legítimo per se, más allá de que no comparta tu mirada, más allá de que no comparta el modelo de país, más allá de lo que sea. Maturana dice, necesitamos un punto de partida a lo que él llama el amor biológico, que es la emocionalidad, el combustible que me permita partir de la aceptación. Porque si yo no parto de que esto no se está pasando y esto está pasando, parto de una emocionalidad de resistencia, no puede pasar. Entonces, en mi propuesta, el primer paso desde lo biológico y científico es el amor que acepta la legitimidad del otro per se, más allá de que no la comparta. Y acá sí traigo lo estético, el arte. Hay un cantante, que es Ricardo Montaner, que canta una canción que se llama El poder de tu amor. Y hay una expresión, una frase en esa canción que dice, solo se es humano si se sabe justificar, pero se es más humano si se puede amar. Entonces voy a tomar el amar que me hace más humano de Montaner conectado con el amor de Maturana. Nosotros somos muy buenos humanos porque hemos llegado a explicar casi todo, pero quizás es el momento histórico en esta deconstrucción de pensar en ser más humanos. Y entonces mi primer paso, pero no por un paso esquemático, sino natural de la existencia, es conectarnos con el amor como instancia de aceptación. Esto es lo que nos está pasando, esto es lo que sucede. Lo segundo, yo invitaría a una conversación desde esa aceptación a preguntarnos, por supuesto vamos a llegar a lo coyuntural, a la situación actual que pone en riesgo un montón de cosas, pero como juzgo que hay un riesgo de extinción social, esto es ser menos sociedad, yo plantearé una conversación de una visión social. Esa visión social que dice, ¿cuál es el horizonte? ¿Para dónde navegamos juntos? Y ahí convocaría a personas de distintos lugares, de distintas miradas políticas, ideológicas, de lo que sea, para poder pensar cuáles son aquellas cualidades de ese horizonte que podamos compartir. Viste que los navegantes necesitan muchas cosas para navegar, pero hay 2 que no pueden carecer. Número 1, coraje, del latín cor, corazón, voluntad, decisión de salir del muelle. Si vos no tenés el coraje de dejar el puerto de la vida donde estás cómodo, por más que quieras descubrir nuevos mares, el navegante dice, necesitas coraje. ¿El coraje de qué? ¿De navegar? No. El coraje de dejar los puertos de la vida. Dejar el lado de la grieta. Dejar esa posición que es donde encontrás esta seguridad, no siempre confort, esta zona de confort que yo la llamo más zona de seguridad, no siempre confort. Entonces, primero coraje. Y segundo, el navegante que necesita. Necesita rumbo, necesita horizonte. Porque si no tenés rumbo y horizonte, el riesgo es que naveguemos en círculos. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que la grieta termina instalando es una navegación en círculos. Más o menos como que ver, no sé si vos compartís la sensación, que hace muchos años que estamos hablando de las mismas cosas, de las mismas situaciones. Y entonces esto es una navegación en círculos. Por lo tanto, una segunda reflexión en la propuesta es haría el ejercicio de pensar en ese horizonte para poder facilitar esa construcción
de futuro elegido, a diferencia de lo que Derrida llama el solo porvenir. Derrida hace una disyunción interesante entre futuro y porvenir, ¿no? El porvenir, dice él, es el quizá, es el acontecimiento que está más allá del horizonte. Pretender hablar del porvenir, dice Derrida, es un balbuceo, un tartamudeo acerca del futuro. No nos podemos hacer cargo del porvenir, sí nos podemos hacer cargo del futuro. ¿Por qué? Porque mientras que el porvenir es imprevisible y por tanto impredecible, yo puedo hablar del futuro. Puedo hablar de la realidad, aunque nunca la alcance, en la cual quiero vivir. Vos y yo hablamos de esta conversación y la pensamos para el futuro. No sabíamos el porvenir, pero la pensamos. Entonces, lo segundo que haría después del combustible, que dé sentido orgánico a la acción desde el trasfondo emocional, desde el trasfondo postural, inclusive, buscaría una visión social, un horizonte compartido. Tercero, iría a esos objetivos estratégicos y macros que tengan un doble movimiento, ¿no? Como un movimiento que nos permitan superar lo coyuntural ahora y ya, y esto tiene que ver con todo lo que vos decías, de decir cómo nos hacemos cargo en esta situación disgregante social y impactante desde lo exógeno que puede ser una pandemia, cómo nos hacemos cargo de todos estos espacios que vos dijiste y algunos que surgirán de la conversación. Para, Seguro. en esta secuencia de amor que nos permite aceptar, envolver todo esto, esta visión, esta emocionalidad de inicio de aceptación, esta visión y los objetivos estratégicos globales que vos decís, yo envolvería todo con un papel muy especial que llame la atención todo el tiempo del modelo en la cual conversamos con otros y nos comunicamos. Si nosotros pudiésemos, me parece a mí, ¿no?, como reflexión, establecer una emocionalidad de inicio, establecer ese horizonte que no tenga que ser absoluto, concreto, sino que dé referencia para navegar los mares de la complejidad y avanzar con objetivos globales, estratégicos, coyunturales y en base a esa visión. Y todo eso en un marco de comunicación, me parece que la posibilidad emerge y abrimos la ventana y no solamente nos quedamos con la luz pequeña que pueda entrar por algún espacio. Me parece que tenemos un compromiso enorme ver que es abrir la ventana y mirar hacia afuera para que la luz de afuera ingrese a este espacio. Así que bueno, este es lo que quería compartir como Está buenísimo. propuesta. Así Está que buenísimo, está muy bueno. en este momento de un silencio casi a propósito para poder disfrutar esta conversación y en esta síntesis donde hemos conversado los dos respecto humildemente a algunos antecedentes, de poder buscar acercarnos a una, no explicación, porque los humanos son los que explican, pero el amor te hace más ser humano desde la aceptación, pero sí una comprensión de ver un poco la situación coyuntural y actual y poner los ojos en ese futuro y terminar de alguna manera haciéndonos responsables de ese futuro, ya no solamente desde una capacidad de inteligencia, sino hasta elevarnos a un compromiso de sabiduría en términos de hacernos cargo del futuro. George Bernard Shaw decía que los sabios no son los que traen todo el tiempo el pasado al presente, sino los que son capaces de hacerse responsables del futuro. Me da la sensación que con la inteligencia solo no alcanza. Necesitamos inteligencia con sabiduría y nos podemos preguntar, ¿y qué cualifica o caracteriza a la sabiduría con la inteligencia? Creo que la sabiduría es capaz de mostrar los bordes de inteligencia que tenemos los seres humanos. La inteligencia no siempre se hace cargo de la sabiduría. En otras palabras, inteligente es el que sabe y sabe hacer en una determinada situación, podríamos pensar. El sabio no solamente es el que sabe y sabe hacer, sino el que sabe ser y estar en una situación. Y desde esa situación que sabe ser y estar, aplica lo que sabe y lo que sabe hacer. Así que, en lo que a mí respecta, a ver, quiero dejar tus palabras finales. Muchísimas gracias de corazón. Para mí esto es un regalo
que no tiene manera de, seguramente, de cuantificarse y valorarse solamente en el lenguaje del corazón, y anticipo que será de gran valor agregado también a las personas que lo puedan ver. Así que, amigo mío de Esperemos que sí. corazón, te dejo tus Esperamos, palabras de yo creo que ese es cierre. nuestro compromiso cuando nos dedicamos. No, digo, ese es nuestro compromiso, creo, cuando nos dedicamos a esto, que ser una posibilidad, yo lo llamo pistas para pensar, yo Muy no bueno, tengo certezas, claro. realmente no las tengo. Tengo solamente pensamientos, pistas, que me parece que en el intercambio pueden florecer en el otro, inclusive en pensamientos que ni yo mismo creo, pero que estas pistas pueden generar. Eh, lo único que quisiera solamente agregar, por lo que vos señalás muy bien, esta diferencia entre inteligencia y sabiduría, porque hay también inteligencias en el mismo sentido que planteas, y nosotros tenemos ejemplos en nuestro espacio nacional, comunitario, de cómo la inteligencia puede jugarle un mal partido Sí, a toda una sociedad. sí, señor. Y lo llamaba Isabel de Luzuriaga, una psicoanalista, hace muchos años tenía un librito que se llamaba La inteligencia contra sí misma. Qué bárbaro. Y hay veces que la inteligencia juega en contra cuando no contribuye ni construye, sino que puede estar al servicio de lo opuesto, o Qué sea, la bárbaro. destrucción. Así que yo diría, me encanta nuestro intercambio, nuestra danza común, nuestros pensamientos, que por supuesto no terminan aunque termine. Y Así es. seguirán, porque la Seguirá. cosa sigue. Así que muchísimas gracias, un abrazo de corazón total, Ale, y estamos siempre ahí cerca. Igualmente, querido Ver, sabes cuánto te quiero, cuánto te respeto y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para conversar. Y en todo caso, como decís, regalar esta conversación a otras personas que con ella puedan hacer lo que puedan hacer, elijan hacer y contribuir a la superación de esta grieta a la cual le decimos basta. Y que esta voz de basta a la grieta, pero no un basta como rechazo ni resignación, sino un basta como declaración poderosa que nos permita conectarnos y comprometernos con la realidad en la cual queremos vivir. Así que abrazo grandote, te mando este saludo y saludo a toda la Abrazo. gente. Nos Chao, chao. vemos.